Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Se me había olvidado ponerlo a grabar. Ahora ya está. ¿Quieres explicarnos cómo conociste al Señor Jesucristo? Sí, mira, yo iba mi madre nos llevaba, yo tenía 10 o 11 años y mi madre tenía inquietudes y ella iba a la iglesia católica. O sea, eras un chavalito, ¿no? Sí, era un adolescente. Y entonces mi madre nos llevó, me acuerdo que nos llevó a catequesis, porque nosotros íbamos a la iglesia católica en aquel tiempo, y hice la primera comunión, y después, al cabo de unos meses, la yaya, mi abuela, la yaya, que de nosaltres, la yaya, ella ya conocía al Señor Jesús desde hacía años, y le iba diciendo a mi madre que fuera a la iglesia y que viera, y bueno, un día ya una vez yo había hecho la primera comunión, mi madre junto con mi abuela, que nos habían invitado a ir a la iglesia evangélica, y fuimos y bueno, entramos. Era un local pequeñito, esto no parecía una iglesia, eran 4 paredes, unos banquitos allí. Claro, a mí me pareció todo un poco extraño, ¿no? Pero allí fue el primer encuentro, y había un pastor, y también nos enseñaba la palabra de Dios. Éramos pocos, pero al final mi madre le gustó, y yo me sentí muy bien, muy cómodo junto con mis hermanos. Somos 4 hermanos. ¿Franco vivía todavía o...? No, fue ahí en el mismo año, ¿no? Yo creo que esto debía ser en verano del 75, y Franco murió en noviembre. O sea, sí, exactamente. Fue este tránsito de que se estaba muriendo, ¿no? Pero ya era muy mayor ya. Sí, fue en este mismo año, ¿no? Y yo me acuerdo por esto, ¿no? Y entonces, desde aquel momento, yo me sentí muy cómodo, y yo quiero contar una anécdota, porque yo en aquel momento, en mis ideas, jovencito que yo era, yo tenía en mi pensamiento que sí, que bueno, me habían hablado que existía el cielo, el infierno y todas esas cosas, ¿no? Dice, pero yo tenía, no sé de dónde yo lo saqué, pero yo pensaba quizá que el cielo, claro, esto estaba preparado para la gente que se dedicaba a esto, ¿no? Y especialmente los curas, ¿no? La gente de la iglesia. Yo pensaba, el cielo debía ser para estos, porque los otros no sé si no debíamos alcanzarlo. No sé si llegaremos a ese nivel. Claro, entonces, para mí esto tuve un poco un conflicto, porque yo en mi interior yo pensaba, yo quiero ir al cielo, pero también pensaba, pero no quiero ser cura. No me llamaba. Ya digo, tenía 11 años. Y esto me provocó un poco de conflicto, hasta que entendí que según la palabra de Dios, nosotros podemos ir al cielo, no necesitamos ser capellán o ser cura, ¿no? Y bueno, esta es una anécdota, porque yo no fui cura, pero soy pastor, ¿no? Entonces, bueno, algo se parece, pero no soy cura, ¿no? Pero sí que puedo decir que voy al cielo. Me ha hecho muchas gracias lo que has dicho, de que decías, los curas sí que irán al cielo, pero yo no quiero ser cura. Pero quería ir al cielo. Sí, esto yo lo viví, y para mí fue como un poco de conflicto, ¿no? Hasta que entendí por la palabra de Dios, ¿no? Que el cielo no lo ganamos nosotros, sino lo ganó Jesús, muriendo en la cruz por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Para toda la humanidad, porque solamente disfrutamos los que creemos en Él, de esa amnistía. Claro. Así lo explica la Biblia. Claro. Y eso no es eso trasciende, esto no es una religión, ¿eh? No es que
Eso es para todos, para toda la humanidad, como tú dices, Luis. Esto para todo aquel que cree, como dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí para mí fue un despertar. Yo me acuerdo. O sea, Joan, tranquilo que vas al cielo. Sí, gracias a Dios. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesucristo. No es ni por mis méritos, ni por nada que lo que yo haya hecho, sino por lo que hizo Jesús. Esta es la gran respuesta. Bueno, derramó hasta la última gota de su sangre por toda la humanidad. Sí. Y a partir de aquel momento yo me encontré tan a gusto, sentí el amor del Señor en mi vida y empecé a ir a clases de música, de guitarra, y me acuerdo que estudiaba en el centro de lectura aquí en Reus. Y bueno, me costaba porque los dedos no me llegaban para los trastes de la guitarra, y bueno, me costaba el solfeo. Para mí era un poco pesado todo esto, ¿no? Pero me gustaba un poco, y sobre todo porque en la iglesia después tuve la oportunidad de poder ayudar en esta área con la guitarra, porque no es como ahora que hay tantas cosas, Joan, ¿no? Yo no sabía eso, entonces la próxima vez traes de la guitarra. No, pero ¿qué guitarra voy a traer a tu lado, Luis? No, es igual, tú eres un guitarrista profesional. Bueno, es igual, me refiero, pero no sabía lo de la guitarra, o sea que la próxima vez la traes. Bueno. y bueno, para mí fue muy bueno, ¿no? Muy bueno encontrar desde jovencito, tener el experimentar a Jesús de una manera personal y poder aprender de la palabra de Dios, ir a la iglesia con mi familia, mi madre también, y con la yaya, y mis hermanos también nos acompañaban en aquel momento, y fue para mí un tiempo muy especial. Y de seguida ya también con la guitarra que pude ayudar a aprender, a compartir, a cantar. Y cantas canciones, ¿no? Sí, bueno, cantamos canciones de alabanza en la iglesia. O sea, Joan no te libras, tienes que traer la guitarra y cantar un par de canciones. Bueno. Muy bien, Luis. Y bueno, y a partir de aquí, ya digo, a los 15 años ya empecé a ir a un campamento cristiano. A los 16 yo era muy tímido. Yo tenía un problema, Luis, que yo era muy tímido. Bueno, sigo siendo tímido. Yo muy tímido. Cuando iba a la clase me sentaba en el último lugar. Yo quería pasar lo más desapercibido posible, porque a mí me daba terror salir al frente, ¿no? Cuando el profesor me decía que salir a la pizarra era lo peor que me podían hacer, ¿no? Y tenía este problema, y era muy también introvertido, y también tenía muchos complejos, también. Y entonces fue una sorpresa para mí, porque un día, no sé cómo se dio, tenía 16 años y el pastor me invitó a que compartiera la palabra de Dios en la iglesia, y en el púlpito, y yo Bueno, cuando dices púlpito te refieres a la parte esa que parece un escenario. Sí. Vale. Sí. Digo, para nuestros amigos que nos escuchan, sepan de qué hablamos. Sí. Es el atril, ¿no? Un poco el escenario donde el pastor pues predica la palabra, ¿no? Y nos da un mensaje, y entonces fui invitado, y entonces no sé cómo, pero no dije que no, pero ahí atravesé el segundo conflicto. Yo, ¿cómo voy a hacer esto si yo a mí me da pánico esto, ¿no? O sea, no tenía, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Te acuerdas qué edad tenías entonces? Sí, 16 años. 16 años. Y la verdad que fue una experiencia tremenda, porque lo hice, subí y compartí la palabra, y hasta me gustó. O sea, y me sentí tan bien. Yo creo que el Señor obró, porque no se produjo nada del temor que yo tenía, ¿no? Hizo un milagro en tu vida y te liberó de ti mismo. Sí. Fue algo especial, y yo creo que a partir de ahí... Perdona, Joan, ¿por qué te lo digo así? Porque yo era un personaje, aparte que era músico y con aquello me funcionaba,
tocando la guitarra, pero yo era una persona súper acomplejada, introvertida, no hablaba con nadie, era tartamudo. Imagínate. Entonces, claro, por eso entiendo bien cómo Dios actúa en tu vida, porque yo experimenté una liberación total. Ahora el problema que hay conmigo es hacerme callar. Sí, ahora, ahora nos pasa al revés, ¿no? Como que parece que nos ha gustado tanto, ¿no? Claro. Que no paramos, ¿no? Nos cuesta. Pero también qué bueno que es una obra de Dios, ¿no? Una obra del Señor, como el Señor nos usa, nos capacita, nos da dones. El Señor, en el fondo, el Señor nos llama, es un llamado de Dios para poder servirnos los unos a los otros y por aprender, amor, ¿no? Y esto para mí fue una gran bendición, y a partir de aquí pues yo iba y tenía un amor por el Señor muy grande. Yo iba, no me perdía ninguna reunión, y yo me iba muchas veces de jovencito. Yo visitaba la iglesia de Luis, a tu iglesia, Luis, de jovencito. Porque yo estaba en Reus. La iglesia donde yo estaba de pastor en Bonavista. Sí, y Luis tenía, y también tenía, él era músico, tenía un ministerio en la guitarra, tenía un grupo, y esto para mí era de alguna manera un referente. Joan, sigo teniéndolo, que aún no estoy vivo. Sí. Y bueno, iba a reuniones, iba a encuentros juveniles, encuentros incluso en iglesias o en campamentos. Luego empecé en campañas de operación movilización, en OM. Estuve en el País Vasco, en diferentes. Yo tenía 15 años, 16 años en aquel entonces, ¿no? Pero me había captado de una manera el Señor en mi vida, que quería compartir la fe, la palabra de Dios, la vida de Dios con otras personas. Me iba a congresos que a veces se hacían a nivel de Europa, cada ciertos años, Misión Europa, creo que se llamaba. Y bueno, estuve en Suiza, en Holanda, en diferentes. Y a veces me iba, yo en 16 años cogí el tren y me fui para Suiza. Solo. Oye, qué lanzado eras. Sí, imagínate, yo ahora me pregunto, no sé cómo lo hice, cómo lo lograba, con lo tímido que yo era, ¿no? Y me gustaba estar y buscar y aprender, y fue un tiempo muy bueno en mi vida en aquella época. Bueno, y explícanos un poquito más qué pasó. Ahora que ya tienes una experiencia tan rica y tan profunda al conocer al Señor Jesucristo, sí. ¿Qué ocurrió en tu vida? Explícanos un poquito, porque estoy seguro que nuestros amigos desean conocer más de ti. Sí, bueno, después, con los años, pues bueno, fuimos creciendo, y estábamos nosotros en la iglesia bautista en Reus, y fue desarrollando, compartiendo con los jóvenes en la música, fuimos creciendo, y ya como joven, y después ya, iban pasando los años, fui a la universidad, también fui y bueno, yo pasé bullying en la universidad. Yo me acuerdo que por ser creyente tenía un grupo de compañeros. ¿Te hicieron bullying? Sí, en la universidad tenía un grupo de compañeros, y como sabían que yo era creyente, me perseguían y se burlaban y me hacían, burradas de estas, ¿no? Sí. Pero sí, siempre buscando grupos, y juntarme con los hermanos en la iglesia, aprender de aquí, en reuniones, y íbamos creciendo. Luego tuve que seguir, hice el servicio militar, y luego empecé a trabajar. Me recibí de ingeniero técnico agrícola, estuve esto fue en la universidad en Lleida, y después empecé a trabajar, pero siempre después, desde que ocurrió esto a los 16 años, yo sentía que el Señor me llamaba a algo más, me llamaba al ministerio, a compartir la palabra, y esto ya digo, lo sentí desde jovencito.
y hasta que al final tomé una decisión. Fue una decisión difícil, pero empecé a buscar al Señor y eso me llevó a un instituto bíblico cerca de Barcelona, en Montcada y Reixac, y allí conocí a Silverina, la que actualmente es mi mujer. Eso hace ya casi 30 años, tenemos ya 29 años de matrimonio, y en este instituto bíblico, en la casa bíblica, conocí a Silverina. Ella es dominicana, y entonces terminamos el instituto bíblico, nos casamos y recién ahí nos fuimos de misioneros a Argentina. Estuvimos un año, no sabía yo todo estuvimos eso, un año en Argentina, sí. Recién casados nos fuimos, porque teníamos un vínculo en la iglesia donde estaba el instituto bíblico con las iglesias en Argentina, y desde entonces hemos tenido este vínculo con ellos, ¿no? Y fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora para nosotros, para nuestro matrimonio, en aquel sobre todo estuvimos un año y fue un tiempo muy bueno ahí en Argentina, recién casados. O sea que ya hace años, porque ahora ya me comentabas que tienes 60 años por ahí. Sí, bueno, tengo 59 y a final de año, si el Señor lo permite, vamos a cumplir 60 años. Muy bien, 60 años tú de edad, de edad, no de de edad. Casados. Bueno, no, de casados 29. No, que es importante porque realmente, cómo es tan convencido de experimentarse el amor de Dios, y luego ya el Señor te fuera transformando y te olvidaste de todo lo que este mundo ofrece. Sí. No, a mí me cautivó, el Señor me cautivó de jovencito. Bueno, y sigues todavía avanzando en Él, en su amor, en su misericordia. Sí. El Señor es maravilloso. Yo tengo un amor por el Señor, a mí me ha enamorado, me ha transformado, me ha cautivado toda mi vida, ¿no? Es que hasta el día de hoy. Va experimentando tanta misericordia y fidelidad y paciencia, entonces va experimentando el amor de Dios, ¿no? Por eso, Joan, me encanta escucharte, porque realmente es un disfrute, porque realmente la lucha principal es contra uno mismo. Vaya. Porque uno tiene que dejar las apetencias de la carne, como dice la Biblia, para obedecer la palabra de Dios, ¿no? Bueno, y ahora me gustaría que hablaras, por ejemplo, con tantos años de matrimonio, tienes un hijo, ¿no? Sí. ¿Tenéis? Sí, ¿no? sí. Que ya ha levantado el vuelo. Sí. Ya está casado, ¿no? Sí. Entonces, ¿podrías explicar un poquito lo que ha supuesto conocer al Señor Jesucristo dentro del matrimonio, dentro de la familia? Sí. Bueno, conocer al Señor Jesús dentro del matrimonio, Jesús es una bendición, y abarca todas las áreas de la vida, ¿no? Tanto en la soltería, cuando nos casamos, ¿no? Y ese es el vínculo que nos ha unido. Eso no quita que también hemos pasado, como muchos matrimonios, nuestras dificultades, nuestros problemas, hay conflictos y hay situaciones muchas veces difíciles en el matrimonio. Nosotros pasamos incluso, ya hace años vivimos, luego estuvimos de pastor en una iglesia, luego estuvimos de pastor en otra iglesia, y bueno, con los años hemos ido cambiando y yendo a veces de un sitio para otro, aprendiendo, y también vivimos muchas veces los conflictos, los problemas que se viven en el día a día. Me acuerdo, Luis, nosotros ya pasábamos años de dificultades, pero en el año 2006 nuestro matrimonio, nosotros nos separamos. Sí, yo había oído algo, pero no estaba seguro. Sí, nosotros nos separamos y vivíamos mucho conflicto, y muchas discusiones, muchas cosas que no estaban bien puestas, ¿no? A veces yo tenía uno de los problemas que tenía, que yo amaba a mi mujer no se sentía amada,
Y a veces yo tuve que aprender que no es suficiente amar, sino tenemos que ver cómo amamos, o sea, de qué manera amamos, porque a veces amamos de la manera que hemos aprendido a amar, por ejemplo, de nuestros padres. Y ellos han amado como han podido o como han sabido. O sea, han amado y sobrevivido. Sí, y nosotros hemos hecho igual en nuestra generación, aún también con nuestros hijos. Nosotros tenemos un hijo que se llama Joan, de 26 años, se casó el año pasado, y también hemos podido intentar transmitir el amor, y el amor de Dios, y el amor como padre, como lo mejor que hemos podido, que hemos sabido, ¿no? Pero a veces tenemos que aprender hasta cómo amamos, porque a veces no es suficiente como hemos amado, como hemos sido amados, sino que podemos aprender también cómo amar como Dios nos ha amado a nosotros. Claro, bueno, es que realmente el amor humano es muy limitado, no nos engañemos. Dura poco. Sí. Pero precisamente cuando uno experimenta el amor de Dios es cuando aprende a amar con un amor eterno, donde ya realmente, bueno, lo que está explicado en la palabra de Dios, ¿no? Que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y alguno estará pensando que tiene que ver eso con el matrimonio. Claro. Porque hay situaciones que no se pueden resolver si no es con ese amor de Dios. Pues todos arrastramos, llevamos dentro el efecto del pecado que hemos heredado, lo mal que hemos aprendido. Y precisamente el amor de Dios nos permite permanecer fieles en el matrimonio y además amar a nuestro cónyuge. Y eso precisamente, Joan, yo por eso estoy hablando, porque realmente eso nos hace falta a todos, no nos engañamos. Sí. Y realmente, precisamente, quien más nota la carencia que tenemos del amor verdadero, que es el amor de Dios, es nuestra esposa. Sí, es la familia. Claro, ¿por qué? Porque ahí lo hacemos a nuestra manera y tenemos que aprender a la manera de Dios. Claro, aquí es el foco. Claro, sí, lo que vivimos, en primer lugar, lo tenemos que vivir en la familia. Es el primer centro, el primer foco, y no vivirlo afuera, sino poderlo practicar en nuestra propia familia. Y muchas veces ocurre también que el amor, para muchas personas, es un amor condicional. O sea, mucha gente dice, yo te amo si tú me amas. A la que tú me dejes de amar, yo también te voy a dejar de amar. Es un amor condicional. Claro. Pero el amor de Dios no. Claro. El amor de Dios. Nuestra actitud es así, lo que tú estás diciendo. Gracias por la sinceridad. El amor de Dios es incondicional. Dios no nos ama porque le amamos. Dios nos ama porque es amor. Y su amor es... Porque su identidad es amor. Exactamente. Y Dios nunca deja de ser, ni nunca nos va a dejar de amar, aunque nosotros no le amemos a Él, o le amemos poco, ¿no? Entonces, ahí donde tenemos que permitir que podamos experimentar este amor de Dios y poderlo vivir y transmitir en primer lugar a nuestra familia. Y cuando esto se produjo, fue una situación muy difícil, pero gracias al Señor tuve que aprender muchas cosas. A veces el orgullo, eso entorpece mucho, o creer cosas que no son, ¿no? Y tuve que aprender a amar, y gracias al Señor, al cabo de un año pudimos reconciliar. El Señor restauró nuestro matrimonio. No es que las cosas estaban del todo bien arregladas, pero gracias al Señor le pudimos dar una nueva oportunidad, un nuevo rumbo, y hasta el día de hoy pues el Señor nos ha ayudado. Hemos seguido aprendiendo con nuestros fallos, pero intentar firmes en la palabra, en el Señor. Fallos y contradicciones tenemos todos. Todos. Y donde más se aprecia eso es precisamente en el matrimonio. Así es. Porque claro, por eso también quiero hablar a los que nos están escuchando, nuestros amigos, nuestras amigas, que sepan que en Dios todo eso tiene remedio. Sí. Porque el amor de Dios, cuando lo experimentas de verdad, te ayuda
como dice la palabra, te reconcilia, Dios te reconcilia con Él, y eso te ayuda a reconciliarte hasta con tu cónyuge. Lo digo un poco de broma, hasta con tus hijos. Sí. Porque hay un problema terrible en la sociedad, que es el conflicto sin solución que hay entre padres e hijos y entre los matrimonios. Ya ves el desastre que hay. Gente que es, yo siempre lo digo un poco así en broma, ¿no? El problema es que cuando te divorcias o te separas, de ti no te puedes separar. No. O sea, que te llevas la mitad del problema contigo mismo. Entonces, solamente el amor de Dios es capaz de poner todo eso en orden, y tiene que haber perdón y reconciliación, y luego pues oye, tiene uno que ir aprendiendo del Señor y de su palabra a vivir una vida donde se refleja su gloria. Sí. Yo una cosa que aprendí, Luis, es que en el caso de la familia o de la pareja, que tenemos que ver que la pareja no es nuestro rival, ni es nuestro enemigo, no es alguien a quien tenemos que vencer o por quien tenemos que luchar a ver quién gana, porque o ganamos los dos o perdemos los dos, no gana uno o pierde el otro, ¿no? Entonces tenemos que ver, cambiar el chip, y sobre todo una cosa que a mí me ayudó mucho es intentar buscar, no poner el enfoque en el otro, porque siempre en cualquier de las relaciones humanas parece que el que falla siempre es el otro, Luis, ¿no? Nos cuesta ver si fallamos nosotros, ¿no? Siempre echamos la culpa siempre al otro, a los demás, ¿eh? Esa, la tendencia del ser humano es esta, ¿no? El que falla es el otro, ¿eh? Y al gobierno ya, bueno, por descontado, ¿no? Por descontado, ¿no? Y esto realmente es que no es así. Independientemente que falle el otro, claro que va a fallar el otro, pero donde tenemos que mirar y poner el enfoque en nosotros mismos. ¿Dónde estoy fallando yo? Y traer, y esto a veces cuesta, porque tenemos que traer y ponerlo a ser conscientes, o sea, traer a conciencia lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viviendo o lo que yo estoy fallando. Y esto requiere de humildad. Y perdonar al otro. Has dicho la palabra clave, humildad. Hace un rato hablaste del orgullo. Sí. Como Dios, Joan, déjame que te diga esto, sí, aquí en vivo directo. Cómo Dios ha trabajado en tu vida para que dejaras de ser orgulloso. Pues precisamente con tu mujer, sí, has tenido todo, y a mí con la mía. Pero Luis, tiene que seguir trabajando todavía, ¿eh? Bueno, sí, pero tú tranquilo, y esos amigos, y amigas que nos escucháis, la obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la terminará. ¿Cuál es el límite? Hasta el día de Jesucristo. Sí. Así que Joan, tranquilo que la obra es de Dios. Continúa. Gracias a Dios. Sí. Y mientras tanto, utiliza las personas con las que nos relacionamos, precisamente para que vayamos mejorando nuestro comportamiento y vayamos pareciéndonos, o sea, que Jesús viva en nosotros. Sí. Y sobre todo, a poder aprender a reconocer nuestras cosas, nuestros errores, podemos llamar nuestro pecado, nuestros conflictos, nuestras cosas, reconocerlas. Claro. Eso, claro, el orgullo no nos ayuda a esto. Claro. Joan, que ya tenemos que terminar la entrevista en este momento. Yo te pido que ores especialmente por las personas que nos escuchan y especialmente por los matrimonios. Sí. Yo, las personas que nos escuchan, yo les quería traer una palabra de esperanza y pido al Señor que puedan llegar a conocer a Jesús en su corazón, que es el único que puede transformar el corazón del ser humano y es el único que puede restaurar la relación y el corazón del ser humano. Puede restaurar la relación con Dios y puede restaurar cualquier conflicto, ya sea especialmente en el matrimonio o en la vida familiar, que esto está desgraciadamente tan a la orden del día, donde hay tantas
tantas separaciones, tantos conflictos, tantos divorcios, que Dios puede restaurar. Dios a veces parece que no hay solución y que no hay manera. Sí que tenemos que poner nuestra parte, claro está, tenemos que poner nuestra parte, pero en Dios es posible, porque Dios es amor, y el amor une, y el amor transforma al ser humano. Gracias, Joan, y hasta la próxima. Gracias, Luis.